El derecho a la información entra tanto en el marco jurídico como en el ámbito de los derechos humanos, abordando temas como libertad de información e incluso derecho a la información pública. Pero entre tantos términos es importante reconocer primero lo que se conoce como derecho y como información. El derecho, según la teoría general del negocio jurídico, es un conjunto de normas que constituyen un ordenamiento jurídico dentro de una sociedad, distinguiendo entre lo justo y lo injusto, el orden y el caos, lo parcial y lo imparcial. Por otro lado, la información, según José Martínez Rodríguez de Sousa, se entiende de dos formas. La primera como el objeto de todo proceso comunicativo, es decir, el mensaje que se da, y la segunda como el resultado que se obtiene de ese mismo proceso, así como el efecto que genera el mensaje en el receptor. Dentro de los estudios jurídicos se habla de la relación y distinción que existe entre el mundo del derecho y las relaciones sociales en torno a la comunicación y a la información. Se identifican tres categorías. Primero, derechos de la información como conjunto normativo. Son esas normas establecidas dentro del marco jurídico en torno a las relaciones informativas o de comunicación social. Derechos de la información como subdisciplina jurídica. Estudio de las disposiciones de las ramas del sistema jurídico encargados de regular asuntos vinculados con los procesos de comunicación social. El derecho a la información como potestad de naturaleza subjetiva. Esto busca la garantía y protección de tres momentos fundamentales: el derecho a atraer información, a informar e igualmente el derecho a ser informado. El derecho a la información tiene entonces una doble obligación estatal, donde no solo se debe proporcionar a los ciudadanos información sobre los asuntos públicos, sino también se deben ejercer condiciones que le permitan a toda persona ejercer la libertad de expresión, así como su presencia en procesos de emisión de comunicados. El marco legal para los medios de comunicación es considerando un factor esencial para tener independencia en las actividades realizadas en los medios de comunicación. Existen procesos legales para desarrollar un aspecto que englobe las legislaciones internacionales a través de la libre expresión. Los medios de comunicación son canales e instrumentos que sirven para informar y comunicar sobre las diferentes situaciones que se viven a nivel mundial. Por este motivo, las organizaciones como la Declaración Universal de Derechos Humanos, más conocida como la UDHR, y el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos ICCPR contribuyen e incluyen los procesos de los medios, creando derechos para investigación y divulgación de información, defendiendo continuamente cada uno de los derechos impuestos y la libertad de los medios de comunicación por medio de la legislación internacional e incluso International Treaties on Media and Elections. Existen normas y reglas establecidas por distintas instituciones, pero ¿qué es una norma jurídica? Es una prescripción dirigida a la ordenación del comportamiento humano, prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción generalmente, impone deberes y confiere derechos. Cuando hablamos del proceso de comunicación en Colombia, dentro de las leyes que se han creado recientemente encontramos la Ley de la Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, las cuales fueron aprobadas por el Congreso de la República de Colombia, denominado Proyecto de Ley Estatutaria de 2011. El decreto 1078-2015 es un decreto único reglamentario del sector de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Las personas tienen derecho a tener acceso a esta información siempre y cuando no tenga reserva legal, como lo establece el decreto 1437 del 2011, que es el Código Contencioso Administrativo. Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones a partir de su fecha de expedición. Dentro de la Constitución Política de Colombia encontramos diferentes artículos, como lo son: el artículo 20 nos menciona que todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión frente a los diferentes temas, la importancia de transmitir y recibir información veraz. De acuerdo al artículo número 15, las personas tienen derecho a su intimidad y el Estado debe respetarlas y hacerlas respetar. Los medios de comunicación son fundamentales en el proceso de participación democrática,
fortaleciendo la libre expresión, el derecho a la información y la formación de opinión pública. La democratización es un proceso de transición política de un tipo de régimen a otro, en este caso a una democracia. Se origina por medio de un conflicto, el cual puede ser de valores o de intereses. Desafortunadamente, en algunos medios la información no es tan específica, afectando la opinión de las audiencias. Para hablar de libertad de expresión, tenemos que mencionar a su contraparte, la censura, la cual puede definirse como el control que pueden ejercer tanto entidades públicas como privadas para impedir por completo la difusión de ideas y pensamientos. No más en el año 2020, según el informe de la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa, reportó en Colombia un total de 632 víctimas y 449 violaciones contra la libertad de prensa. Dado lo anterior, es posible indicar que en nuestro país es muy complejo cumplir con la ética del comunicador social, dado que casi siempre se corre el riesgo de la censura o de la autocensura. Por ello, es importante utilizar los recursos que nos presenta la era digital para brindar así otra opción de información a la ciudadanía. Un ejemplo de esto es lo realizado por Daniel Samper y Daniel Coronel, quienes con su plataforma Los Danieles han logrado otorgar una información sin censura a la comunidad, guiados en respetar la ética periodística y personal del comunicador social. En conclusión, nuestro principal reto es utilizar las herramientas digitales para transformar la comunicación, reconociendo y respetando las normas jurídicas de la información, velando por su cumplimiento, donde nuestro papel participativo sea visible dentro del marco legal, estableciendo así condiciones que le permitan a la comunidad ejercer su libertad de expresión, así como su presencia en los procesos de emisión de comunicados. Se necesita que estas normas de derecho a la información sean cumplidas, dando narrativas transparentes, objetivas y de calidad. La democracia solo puede construirse con la participación política equilibrada de la mayoría y las minorías.